Muros es una idea, un concepto que simboliza una meta, despertar conciencias a través de la comunicación como medio. Nuestra meta es derribar los muros que han erigido los grandes poderes que mediante la mentira establecen relatos y adoctrinan a la sociedad. Creemos que cada conciencia que se despierta es un muro menos que derribar. Y es muy interesante poder hablar con personas como vos que están jugando su prestigio, su propia carrera para denunciar un poco la mafia de los grandes laboratorios, la farmafia como le llamamos nosotros. Existe el cártel farmacéutico. Bueno, se ha viralizado algunas declaraciones que diste en el programa del Presto, donde hablaste de la relación de Mauro Viale con su hijo y sus nietos, el negocio que hizo el Estado en su momento con la pandemia. No sé si querés sumarle algo como para empezar, porque mucho dice revelar, revelar es poner un velo arriba de otro, esto más que nada sería desvelar el gran negocio que se ha hecho con la industria, con el negocio de la salud, ¿no? Que le pagaban a los médicos por paciente ingresado por COVID. Eh, Vos estás llevando Sí, con juicio. tristeza, yo planteé esto durante la pandemia y me castigaron cancelándome de todos los canales de televisión. Hasta hoy sigo cancelado en los canales de televisión, ¿no? Y la verdad es que ya en ese momento se veía que no había un programa de salud, un plan de salud para atender a la gente, sino más bien un plan para asustarla, encerrarla, eh, entretenerla y inyectarle productos que no habían sido estudiados lo suficiente, ¿no es cierto? Vos en estos procesos digamos, se denominan pandemia porque los casos se replican en todo el mundo, no puedes utilizar productos no probados. Vos tenés que, por precaución, utilizar exclusivamente las sustancias que ya están aprobadas. Por supuesto, vos podés investigar más, nuevas y ir analizándolas mientras tanto, ¿no? Y en esas circunstancias se veía mucha presión del gobierno, asustando a la gente, mucha presión del gobierno para que la gente quede encerrada, bien socialista, bien eh, autoritaria, Bien al estilo tratando bolchevique. de... ¿Cómo? Bien al estilo bolchevique. Claro, muy exacto, muy autoritaria, muy, eh, digamos, pendiente de dar órdenes y no encontrar una solución a la gente. Entonces, en ese marco vos ves que la gente la pasó mal, indudablemente, la gente se perjudicó con las decisiones del gobierno, de salud, indudablemente, porque se murieron más personas que las que se tendrían que haber muerto. Cuando vos tomás el promedio mundial de personas que se deberían haber muerto en función de la cantidad de habitantes del país, se tendrían que haber muerto 100.000 argentinos y murieron 130.000 argentinos. Entonces eso es un dato que debiera generar preocupación. Inclusive yo estoy promoviendo, en caso que sea electo diputado de la ciudad, una investigación para averiguar cuáles son o quiénes fueron los responsables políticos, sanitarios, y hasta te diría los corresponsables mediáticos también, porque hubo medios de comunicación fuertemente involucrados que se beneficiaron con esto, y también los laboratorios, como vos bien decías inicialmente, ¿no? Entonces, pero el dato concreto es que se murió más gente que se tendría que morir, que quedaron secuelas de ese encierro, no de la pandemia. Porque vos hay que separar las secuelas de la pandemia, que vos decís, bueno, un virus que te ataca y te provoca problemas respiratorios, bueno, te puede dejar secuelas respiratorias o te puede dejar consecuencias en tu salud. Pero las consecuencias mayores fueron productos del encierro. ¿Cuáles, por ejemplo? Los ataques de pánico, los estados depresivos,
el miedo que generó en mucha gente, bueno, digamos ya años después, porque hoy ya pasaron 2 años de que se levantó la pandemia y vos ves gente con las consecuencias negativas de aquella mala gestión. Entonces, es importante que se hable de esto para que no vuelva a ocurrir, porque hay intereses creados que pretenden repetir esto. Bueno, ya que fue un buen negocio para algunos, ¿por qué no repetirlo, no es cierto? Si no lo hablamos, esto puede volver a ocurrir. Entonces, yo acepto siempre entrevistas como la tuya, en donde hablemos esto para, bueno, poner blanco sobre negro, decir eventualmente que estuvo mal, eventualmente analizar y frente a un juez que los responsables den explicaciones y ver si son o no culpables, y mientras tanto informémonos. Lo que nos va a salvar de las enfermedades es la información, por supuesto, atendernos a tiempo, eso fuera de discusión, ¿no es cierto? Pero la información para que no se abuse en nombre de la salud, de nuestros derechos, ¿no es cierto? Y inclusive se nos perjudique la salud y la economía. Porque hubo gente que se fundió, hubo gente que tuvo que cerrar sus locales, y bueno, ¿eso quién se lo paga? Bueno, entonces, bueno, analicemos lo que pasó en esos años tristes, que bueno, políticamente significaron la condena sanitaria y económica del presidente Alberto Fernández, que después lo terminaron signando como el peor presidente de la democracia, ¿no? Sí, es muy heroico lo que estás haciendo, realmente se necesita de mucha valentía porque te estás enfrentando a un monstruo muy grande. Cuando vemos la mayoría de los programas de televisión, la mayoría de los sponsors, los auspiciantes son laboratorios. Ahí se entiende un poco por de dónde viene el secretismo muchas veces o la complicidad. Por eso no es casual que no te quieran entrevistar o no te inviten a esos programas. Fíjate que en su momento tuvimos un presidente, Arturo Illia, que quiso patentar los medicamentos y lo derrocaron. Ahí se nota realmente la fuerza, el poder que tienen los grandes laboratorios. Y en ese momento, acá nosotros decimos pandemia, no decimos pandemia porque las pandemias arrasaban con pueblos enteros, peste negra, tuberculosis. Creemos que el bicho, tenemos que hablar en algunas cosas en código para que no nos censuren, porque ya nos han bajado videos y demás. Había ciertas cosas que llamaban mucho la atención, porque por ahí la información que circulaba era muy confusa, una mezcla de conspiraciones por ahí exageradas y otras donde ahí se filtraba algo real. También hacen cosas como para confundir. Pero a ver, había muchas cuestiones. Primero, el bicho tenía un horario para andar si salías, podías salir de tal hora a tal hora. Otra, no, lo tenías el presidente sacándose selfies con los militantes, a los besos y abrazos con los otros, con intendentes, con gobernadores, ministros, sin barbijos. Ellos serían obviamente los primeros en esconderse si realmente hay una pandemia que está matando a la gente. Lo que creemos que nunca existió, realmente, que eso fue un invento creado por los medios de comunicación, que es el aparato que tiene el enemigo para comunicarse, de manera de poder meterle miedo a la población mundial. El miedo también es el causante de muchas bajas, porque empieza en la cabeza y después se termina somatizando en el cuerpo, el miedo, la depresión, la soledad, el encierro. Entonces, de esa manera logran reducir a una parte de la población mundial y por otro generar pacientes de por vida, que es el gran negocio del cártel farmacéutico, tener pacientes con tratamientos de por vida. Los accionistas de laboratorios como Pfizer se hicieron millonarios en ese momento. Y bueno, después comprobando, viendo el velorio de Maradona con miles y miles de personas ahí todas juntas, sin ningún
ningún distanciamiento, con gente de otros países. Entonces, ese tipo de cosas hacía que uno se plantee, bueno, pero acá hay algo encerrado. Lo mismo con el tema del vacunatorio VIP. Eso fue un ensayo que hicieron para que la gente se colocara los estampillados, porque al principio no funcionó. Entonces dijeron, bueno, si este famoso se lo aplica, ahora se robó el tubito, ahora yo también lo quiero. O sea, es como hacen con los chicos cuando no comen, que prueban el yogur y dicen qué rico que está, y ahora come. ¿Entendés? No sé si lo ves de esa manera. Mira, a mí me gusta analizar las cosas concretas que pasaron y no especular digamos, con qué intención hicieron las cosas. Lo cierto es que las hicieron mal. Es decir, cuando vos tenés un problema de salud, lo digamos por la universidad, nos enseñan a evaluar un problema de salud antes de tratarlo. Entonces, cuando vos tenés un problema como era el tema del COVID, que era respiratorio, con síntomas gripales, dolor de cabeza, dolores musculares, dificultad para respirar, bueno, ver cómo tratar esos síntomas y reducirlos rápidamente para que no se genere contagio. Esa es la lógica. Nunca generar pánico, nunca asustar, porque cuando vos asustás a tus pacientes, somatizan. ¿Qué quiere decir somatizan? Se enferman por las dudas, ¿entendés? Por el solo, hay gente que el solo hecho de hablar de una enfermedad la enferma. Eso está descrito en la bibliografía. Con lo cual, no es razonable estar cargando de información asustando a la gente como se hizo acá en la República Argentina. En otros países decían claramente, mire, usted tiene esta sintomatología, fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, dificultad de respirar, venga al hospital que lo vamos a tratar. Punto. Consulta a su médico que lo va a tratar. Punto. Si informaban, mire, hay un virus, la Organización Mundial de la Salud detectó una pandemia, punto, y después seguían con su vida normal. Eventualmente algunos decían, bueno, use barbijo cuando está en lugares encerrados, si tiene sintomatología, TSE, punto. Es decir, sin la carga publicitaria y emotiva que en definitiva decidió el gobierno de Alberto Fernández hacer, bien socialista, bien digamos, de gente que pretende dominar en base al encierro y no en base a convencer a la gente. Y bueno, las consecuencias fueron claras, ¿no es cierto? Cuando vos analizás que un dato, ya te lo dije, más muertos de lo que debía haber. Cuando vos analizás que esos pinchazos, en definitiva, trajeron problemas cardiológicos, coágulos sanguíneos, que se ha disparado a partir de la pandemia los casos de autismo, que hoy están descritos por el ministro de Salud de los Estados Unidos, el secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert Kennedy Jr. Bueno, eso es el dato que hay que analizar. Acá no, estos temas, para que nos tomen en serio, uno no puede especular y ser muy preciso en las opiniones que uno tiene y en las definiciones que uno da. Por eso a mí me gusta hacer eso, preciso y claro, y dejar expuesto justamente a los médicos infectólogos que estaban de acuerdo con asustar y no con dar salud, con pinchar y no prevenir enfermedad, porque si a vos te pinchan 3 o 4 veces para prevenir un problema de salud y te infectás de ese problema de salud, o contagiás de ese problema de salud, o te morís por ese problema de salud, es claro que ese pinchazo no servía. Y sin embargo, para defender hoy sus dichos, están diciendo que sí, que sirvió porque en realidad previno, bajó. Acá hay que aclarar una cosa, la curva bajó, la curva de casos bajó, porque la propia inmunidad natural de la gente hace bajar las pandemias, cualquiera sea el caso, se producen
contagiando a la gente, multiplicando los casos, llegando a un pico, y la propia inmunidad de la gente hace que ese pico se lleve a una meseta y después empiece a bajar. Es decir, la vacuna no genera eso, la propia inmunidad natural. En las pandemias, digo, ¿no es cierto? En las enfermedades sí conocidas y prevenibles por vacunas, sí, es la que previene el caso. Pero en este caso, que ya estaban justamente la sintomatología ocurriendo y ya estaba disparada, porque digamos la verdad, la pandemia se dicta antes de poner a disposición la primera vacuna. Por tanto, ya estaban los casos. Entonces, ¿qué dicen ellos? No, los casos bajaron porque empezamos a vacunar. Falso. Los casos bajaron porque la propia inmunidad de la gente, por el recorrido que hace el virus de contagiando a una persona tras otra, y esa persona se cura de esa enfermedad por sus propias defensas naturales, por su propia buena alimentación, o pasa un proceso, ¿viste? Como te engripás, caes 5, 6, 7 días y después, listo, salís adelante. Entonces ese virus ya no te contagia más. Eso pasó verdaderamente con el COVID. Pero nos engañaron queriendo decir que la baja en la curva se debió al pinchazo. Falso. El pinchazo, insisto, generó más problemas que soluciones. Entonces eso es lo que hay que analizar en este esquema. De esto hay que hablar. Insisto en evaluar los nuevos productos farmacéuticos, porque hay, con esto de que los laboratorios tienen acciones en la bolsa y que hacen que el largar o poner a disposición un nuevo producto suban esas acciones, los tienta a liberar en el mercado productos antes de tiempo. Y esos productos antes de tiempo son riesgosos, inseguros, además de inefectivos, ¿no es cierto? Entonces, y como la ANMAT en la Argentina y también la FDA en Estados Unidos o la ANVISA en Brasil o la EMEA en Europa son agencias de medicamentos que están muy cooptadas por los propios laboratorios, bueno, hay que tener mucha alerta. Es decir, antes la gente no tenía que pensar si la estaban engañando o no, porque ni el médico, ni el laboratorio, ni los países, ni los políticos se pensaban siquiera en afectar un procedimiento o en hacer algo incorrecto por un beneficio económico perjudicando la salud de la gente. En cambio, hoy sí, hoy a veces se dan noticias para estimular a que la gente compre un medicamento determinado. Hoy a veces se dan noticias para vender un procedimiento de salud determinado o un tipo de cirugía determinado. O sea, se genera la necesidad. Eso hace 25 años ni pasaba por la cabeza ni de los médicos, ni de los farmacéuticos, los bioquímicos, ni de los políticos, ni de los medios de comunicación prestarse a una estafa como esa. Hoy, cuando vos ves que todos los días, desde la mañana hasta la noche, estamos bombardeados de publicidad de medicamentos, te das cuenta que hoy hay una asociación ilícita entre los laboratorios y la política para vender productos, muchas veces inventando enfermedades o aumentando el impacto de determinadas enfermedades que esos medicamentos vienen supuestamente a solucionar. Entonces, hay que hacer un análisis muy crítico de esto, muy analítico, para evitar que vuelvan a abusar de nosotros, porque si están haciendo asociaciones ilícitas en perjuicio de la población, bueno, la población tiene que informarse para poner un freno y tener sus representantes que van a defenderlos puntualmente. Trump puso justamente un ministro de salud, vos recordarás, que era muy contrario al encierro y muy contrario a los pinchazos obligatorios. En la Argentina no tenemos un político, en Uruguay hay un político que ha sido electo hace muy poco en defensa de estos principios que estamos hablando.
yo soy el único político o candidato a político, candidato a legislador, que pretende seguir esta línea, que pretende ser la voz de los que fueron perjudicados por la pandemia y no quieren volver a ser estafados por esta asociación ilícita. Entonces, pero hacerlo con fundamento, no, digamos, utilizando palabras equivocadas, porque después nos exponen en los medios masivos de comunicación y nos tratan de terraplanistas, de gente que no piensa, y nosotros somos gente que pensamos y analizamos las cosas, pero es importante que nos manejemos con seriedad porque es un tema muy serio. Sí, además de los problemas de salud, los daños colaterales que generaron los pinchazos, desde parálisis facial, encefalomielitis, un montón de enfermedades, cáncer, también el daño económico que han hecho, ¿no? La gente que perdió sus pymes, todas las empresas que se fundieron, la gente que se quedó sin trabajo. Bueno, y ahora en el Parlamento de Estados Unidos se inició una investigación. Voy a aclarar a YouTube porque esto, si bien estamos transmitiendo acá en Instagram, va a ir a YouTube antes de que nos salgan con que estamos violando alguna norma, que esto es información que está registrada en la página del Parlamento de Estados Unidos. Es algo de conocimiento público. Acerca de los delitos que se cometieron en el año 2020 en contra de la población mundial. Esto está todo dentro del marco legal. Es la página de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, oversight.house.gov. El informe final, que dice COVID Select, una comisión que se formó en el Congreso de los Estados Unidos, concluye una investigación de 2 años y publicó un informe de más de 500 páginas sobre las lecciones aprendidas y el camino a seguir. Dicen que el origen del virus fue por una fuga del laboratorio. Concluyen que EcoHealth Alliance, una empresa contratista estadounidense que financiaba el laboratorio en Wuhan, China, de donde se fugó el virus, y ahí estaba, bueno, entra en juego, por eso lo sacan a Trump, que tenía ministro de Salud que iba en contra de los lineamientos de la Organización Mundial de Salud, y lo ponen a Biden, que son como, se le queman los papeles con uno, lo cambian, ponen al otro. Y este era Anthony Fauci. Anthony Fauci era el que financiaba este experimento con dinero del Estado. Exponen varios fraudes y admiten que la respuesta de la OMS a la pandemia fue un fracaso. Tuvieron la presión del Partido Comunista Chino y priorizó los intereses políticos de China por sobre sus obligaciones internacionales. Después la recomendación de tomar 2 metros de distancia hizo que cerraran comercios y escuelas, una medida que carecía de todo fundamento científico. Bueno, acá en nuestro país cerraron las escuelas, cerraron las empresas, pero el casino se mantuvo abierto. No hubo ninguna evidencia que demostrara de que los barbijos protegieran a los estadounidenses del virus. Y a los estadounidenses nadie en el mundo, porque un pedazo de tela tejido al crochet difícilmente te puede llegar a proteger de una pandemia. Fue todo porque a Fauci se le ocurrió. Ese fue todo el fundamento. Entonces, no proporcionaron ningún dato científico. Los confinamientos prolongados causaron daños a la economía estadounidense y a la salud mental y física de los ciudadanos. También desinformación total por parte de las autoridades con respecto al COVID. La FDA aprobó la salida del pinchazo, del tubito contra el COVID para cumplir con el plazo arbitrario de la administración Biden. Las obligatoriedades de vacunación no contaban con respaldo científico y causaron más perjuicios que beneficios. El gobierno de Biden obligó a los estadounidenses sanos a cumplir con las obligatoriedades de la vacunación contra el COVID-19, lo que atropelló las libertades individuales, perjudicó la preparación militar e ignoró la libertad médica para imponer una nueva vacuna a millones de estadounidenses,
sin suficiente evidencia que respaldara sus decisiones políticas. ¿Qué opinas de todo esto? Que debemos hacer lo mismo en la Argentina, tomar ese informe de base para hacer una investigación local, así como Estados Unidos llegó a la conclusión que el infectólogo Fauci cometió errores, ellos evaluarán si ese error fue intencional a sabiendas para beneficiarse él económicamente o políticamente, ayudarlo a Biden o lograr prestigio o no sé qué finalidad tuvo, o simplemente cometió un error de mala praxis, ¿no es cierto? Pero es claro que la mala praxis ya está aprobada. Entonces yo lo que quiero es hacer lo mismo, que este informe que está en Estados Unidos y está subido por la Cámara de Diputados, que son los representantes en Estados Unidos, hacerlo acá, empezando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque de los 30.000 argentinos, perdón, de los 30.000 argentinos que podrían estar vivos y se murieron de más por hacer mal las cosas, 5.000 viven, o sea, sus familiares son de acá de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Los familiares que quedaron, ¿no es cierto?, con vida, pero perdieron a esas personas. Entonces, bueno, hay que empezar a hacerlo por ello. Entonces, esto hay que iniciar una demanda colectiva y que de esa demanda colectiva surca la investigación que tienen que hacer los fiscales, los jueces, y a partir de ahí llegar a la conclusión y tomar como base ese fundamento, porque ese fundamento es claro. Cuando se dice que cerrar las escuelas no ayuda en nada, cuando se dice que utilizar productos experimentales no ayuda en nada, bueno, coincide con lo que yo te decía inicialmente, ¿no es cierto? Entonces hay que aprovechar esa investigación para que, bueno, para que acá hagamos lo mismo, por una cuestión de respeto. Acá a veces me dicen, bueno, pero ¿qué buscas? ¿Revancha? No, yo no, estoy lejos de buscar la revancha, ¿no es cierto?, respecto de lo que pasó. Pero sí hay que analizar lo que pasó porque no fue menor, ¿no es cierto? Si hubiera sido un error, decís, fue intencional. Y de un grupo que conozco porque participo de la actividad farmacéutica, ¿no es cierto?, en mi carácter de profesional bioquímico y farmacéutico, y creo que está descarriado. La industria farmacéutica mundial y particularmente la industria farmacéutica argentina está descarriada. ¿Qué significa esto? Que con tal de hacer negocios son capaces de hacer daño a la salud, que es lo opuesto por la cual se crearon los laboratorios. Los laboratorios se crean justamente para dar salud, para dar vida, para resolver problemas de salud, para curar enfermedades. Pero claro, los laboratorios ya no son dueños de los farmacéuticos que originalmente los crearon, sino que sus hijos o herederos los vendieron a compañías farmacéuticas porque no querían seguir esa actividad, ¿no es cierto? Y hoy son dueños de grupos económicos y financieros que buscan ganancia, lisa y llanamente. Entonces, en algunas veces tienen prácticas cartelizadas, algunas veces tienen prácticas mafiosas, y que hay que desenmascararlos. Mira, vos decías a alguien que se llamó Arturo Humberto Illia, es un presidente, un expresidente de la República Argentina entre los años 1962 y 1966. Él combatió, no para que paguen patentes, no. Él combatió el precio alto de los medicamentos y luchó para que el abuso de los laboratorios, que ya en esa época ya se veía, no perjudicara la salud de la gente. Él era médico cordobés y justamente, los laboratorios se unieron para desplazarlo, ¿no es cierto? Porque él quería que los precios estén accesibles y no podía imponerse una ganancia extraordinaria o un monopolio extraordinario y la gente dejarla sin salud. Bueno, obviamente operaron en contra de él y lo perjudicaron. Pero hoy ya se empieza a tomar constancia de estos abusos y los abusos no duran para siempre. Yo sé que toda la política desde Illia prefirió no combatir más este problema, prefirió hacer silencio, es más, recibir el aporte económico de los laboratorios y hacer silencio. Yo todo lo contrario,
Yo quiero bajar el precio de los medicamentos a partir de mayor competencia, de mayores laboratorios, si bien digo, de campañas educativas para que la gente no la roben, no le roben la plata, no gaste más por medicamentos que puede pagar a la mitad de precio, recetar por nombre científico, nombre genérico y no por marca comercial, y multar a los médicos que recetan marcas comerciales porque están siendo coimeados por los laboratorios. Entonces vos ves que con 4 o 5 cosas se puede, digamos, limitar los excesos de los laboratorios. Pero eso lo tenemos que hacer todos juntos. Por eso yo les pido el apoyo de todos los que están, digamos, siendo perjudicados o los que fueron perjudicados, o los como vos que piensan de esta manera, que hemos sido estafados en definitiva, y tomen la decisión de tener un representante, porque esto tiene que pasar lo mismo con Uruguay o Estados Unidos, tener verdaderos representantes que creamos esto, pero lo llevemos a los lugares de discusión de poder de estos temas y mostremos otra campana, porque si los políticos son los otros, si los que se eligen son los conocidos de siempre, son los partidos tradicionales, esto puede volver a ocurrir y este exceso, este abuso de los laboratorios va a seguir. Entonces tenemos la posibilidad concreta de empezar ahora el 18 de mayo cambiando esta realidad. Entonces yo los convoco a ustedes, a vos y a todos los que están viendo esto, a tener representantes que lleven su voz, su palabra, porque si no, ustedes van a volver a ser perjudicados por estas decisiones que no son salud, sino que son negocios vestidos de salud, ¿no? Tal cual, sí. Necesitamos realmente en nuestro país un representante que lleve al Congreso estas propuestas, que lleve a juicio al Estado, pelear para que la categoría sea realmente de genocidio, porque todos los delitos por genocidio no prescriben. Entonces, y realmente fue un genocidio sanitario lo que hicieron. Me acuerdo del caso de la ministra Patricia Bullrich, que en ese momento era presidente del PRO, cuando presionaba al gobierno diciendo que de ser necesario entregáramos las Malvinas a cambio de las vacunas Pfizer. Entonces ahí se ve, para cerrar el contrato con ese laboratorio. Entonces vemos cómo opera el lobby sionista, incluso le dieron un premio al converso masón prosionista Javier Milei de Genesis Prize, conocido como el premio Nobel judío. En 2022 se lo dieron al CEO de Pfizer, Álvaro Bourla, que le hace honor a su apellido porque se burló de toda la población mundial. Entonces se burló de las leyes norteamericanas para aprobar este inóculo. Bueno, y para ir cerrando, comentanos un poco tu propuesta, por ejemplo, denunciaste el polo farmacéutico en Villa Lugano, que no es todo campo, digamos, no existe nada. Mira, la propuesta son 4 o 5. Yo quiero bajar el precio de los medicamentos a partir de más competencia, llevar a juicio público a los responsables de la pandemia y dar más seguridad, porque la ciudad autónoma de Buenos Aires está muy insegura, te roban, te asaltan por nada, te matan por nada. Y esta denuncia que yo hago, que vos bien, quiero también eximir a los jubilados del pago de la ABL para, digamos, que no tengan que pagar tantos impuestos y de una vez por todas se empiece a bajar los impuestos, porque todos dicen que bajan los impuestos, pero ninguno los baja. Yo, si soy electo, quiero bajar el impuesto de la ABL o eliminar el impuesto de la ABL para los 800.000 jubilados que viven acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y respecto del polo farmacéutico, que es la denuncia que yo acabo de hacer, tiene que ver con que eso fue una estafa que se le hizo a los porteños, porque se designaron 21 hectáreas para construir 100 laboratorios en el año 2005, y hoy, 20 años después, hay 4 laboratorios instalados nada más.
quiere decir que el lobby farmacéutico, particularmente el nacional, frenó esa, que era una buena propuesta porque se iban a construir más plantas, más competencia, más productores, más oferta, y eso hace bajar el precio. Y en definitiva, cerrar un poquito, por favor. En definitiva, eso fue una estafa que yo he denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y que es la causa principal por la cual los medicamentos estén tan altos, porque no construyeron los laboratorios que debían haber construido. Entonces, con esos 4 o 5 proyectos y propuestas, nosotros nos presentamos con un partido nuevo que se llama Remedios para Cava, RPC, Remedios para Cava, no sé si logran ver acá en mi camiseta, ves que dice Marcelo Peretta, Remedios para Cava. Bueno, ese es el nuevo partido que hemos constituido para competir en estas elecciones del 18 de mayo. Entonces yo le pido a la gente que nos acompañe, la que ha sido perjudicado, la que piensa como vos, la que cree que yo puedo hacer ese trabajo porque me conoce, tengo la energía, la fuerza, el conocimiento para hacer esto, para luchar contra esta injusticia, para luchar contra estas mafias, para luchar contra estos monopolios, contra esta asociación ilícita entre los laboratorios y la política. Y bueno, ese sería un gran aporte que podríamos hacer en la legislatura porteña. Así que bueno, yo te agradezco estos minutos que me permitiste exponer mis puntos de vista y por supuesto te felicito porque estás luchando por lo que vos creés y eso es muy importante. Y no abandones la lucha, por supuesto, hasta que esto se esclarezca y no nos vuelvan a engañar. Y bueno, ojalá yo pueda ser la voz de ustedes, su representante, el 18 de mayo aquí en la legislatura porteña, porque de esa manera podemos frenar estos negocios vestidos de salud, estas estafas que están pasando, que terminan matando gente, porque lo grave no es que la estafa para vender los medicamentos más caros solamente, la terminan matando a la gente, asustándola, engañándola. Entonces, pongamos un freno a estas actitudes cartelizadas y mafiosas y empecemos o volvamos a una salud verdadera y a medicamentos que se puedan pagar, ¿no es cierto? Tal cual, tenemos que unir nuestras fuerzas para poder derribar entre todos el muro del secretismo que hay con respecto a este tema, ¿no? Es muy importante dar una concientización a la gente y poder llevar a juicio a todos los responsables de ese genocidio sanitario. Marcelo, te agradezco muchísimo por haber accedido, por haber hablado con nosotros y bueno, la mejor de las suertes. Estaremos en contacto. Te mando un abrazo. Gracias a vos. Nos vemos la próxima. Chao.